Hoy tengo el gusto, el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios este tiempo, ¿sí? Y bueno, por ahí si es que vieron la publicidad un poquito, ya saben de qué vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Tiene que ver con, el título es Tu prioridad, ¿no? Tiene que ver pues con la prioridad, las prioridades en nuestra vida, ¿sí? Yo también le buscaba otro título al tema, Primero lo primero, ¿sí? También lo podemos decir así. Primero lo primero, ¿qué será lo primero en nuestra vida? Lo que tiene que ser lo primero, ¿no? Lo que tiene que ser tu prioridad, mi prioridad, la prioridad de todos los que estamos pues aquí escuchando este mensaje, ¿no? Y quiero comenzar un poquito con el concepto de prioridad, ¿no? Quizás algunos saben qué es una prioridad, otros no, bueno, o vamos a recordar, ¿no? Qué es lo que es una prioridad. Y si buscamos en el diccionario, bueno, hay varios conceptos, aquí he notado algunos, ¿sí? Y dice prioridad, superioridad de una cosa respecto a otra, cosa que debe ser considerada o hecha antes que la otra, ¿sí? Entonces, según este concepto, ¿no? que podemos buscar o se lo puede buscar también en diccionario, en Google, ¿sí? Nos dice que la prioridad es algo superior que ponemos por encima de una cosa, ¿sí? De una cosa, ¿sí? Lo que anteponemos por encima de una cosa, ¿sí? O de otras cosas, ¿bien? Es lo que pues es más importante para nosotros, ¿sí? O creemos que es lo más importante, ¿bien? Pues existen varias prioridades, puede ser la prioridad tu familia, tu esposa, tu hijo, ¿sí? Tus hijos, puede ser una prioridad el trabajo, ¿sí? Para otros una prioridad es, no sé, el deporte, ir al gimnasio y podemos decir muchas otras cosas, ¿bien? Pero básicamente entonces una prioridad es a lo que le dedico más tiempo, ¿sí? Lo que le dedico más tiempo, más esfuerzo, por lo que todo mi esfuerzo, mi tiempo, mi sacrificio, ¿sí? Que yo le pongo a esa cosa, a esa actividad o a una persona también puede ser, ¿sí? Define básicamente el rumbo de nuestra vida, ¿bien? Entonces, tendríamos que preguntarnos, ¿no? ¿Qué es entonces nuestra prioridad? ¿Qué está siendo hoy nuestra prioridad? ¿A qué le estamos dedicando más tiempo, más esfuerzo, más pasión, más ganas? ¿Qué es? ¿Sí? Y quiero ir a la palabra de Dios, ahí acompáñenme los que tienen su Biblia, ¿sí? O si no, vamos escuchando igual los versículos, los voy a ir leyendo. Bien. Y la Biblia dice en Mateo 6:21, ¿sí? Tengo acá la versión NTV, la Nueva Traducción Viviente. Dice Mateo 6:21, donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Bien. Y cuando hablamos de prioridad, hablamos aún de eso, porque la prioridad, tu prioridad, lo que se convierte, bueno, en lo primero en tu vida, es tu tesoro. Por eso es lo que tú pones como superior a otra cosa, ¿sí? Entonces se convierte en ese tesoro lo más importante, ¿sí? A lo que le dedicas mucho más tiempo, como decía, esfuerzo, atención, pasión, ¿sí? Todo eso. Entonces la Biblia dice que donde está tu tesoro, allí están los deseos de tu corazón. Entonces el tesoro que uno tiene, ¿sí? Pues ese tesoro, ahí están los deseos de nuestro corazón. Ahí están nuestras metas, ahí están nuestros sueños, ¿sí? Ahí está lo que pensamos en ese tesoro. Ahora, ¿cuál es ese tesoro en tu vida? Que es tus deseos, tus anhelos, el máximo de tus intereses. ¿Dónde está? ¿En qué está? ¿Sí? Entonces, un poquito tenemos que reflexionar en esto y a lo que voy es, Dios en dónde está, ¿sí? En este tesoro, en esta prioridad. Dios es nuestra prioridad, ¿sí?
o hay otro tesoro, hay otra cosa que yo lo pongo por encima de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, nosotros nos despertamos a la mañana? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? Lo que queremos hacer, ¿sí? ¿Qué es lo primero que hacemos, ¿no? Al abrir nuestros ojos, al levantarnos, ¿cuáles son nuestros primeros pensamientos? ¿Dios está en tus pensamientos? ¿Dios está en el primero en el que tú piensas, en el primero que tú quieres buscar, que tú quieres estar con Dios? Y entonces, eso cada uno seguro pues nos vamos a ir respondiendo. ¿Será que Dios es lo primero? Yo pienso, ni bien me despierto, pienso en Dios, ¿sí? Mis sueños y anhelos también tienen que ver con Dios, o solamente tienen que ver con deseos personales, con otras cosas, pero Dios está como todavía en otro orden, ¿no? Entonces, familia está bien, uno puede tener también el esposo, la esposa, el hijo, ¿no? Los hijos, el trabajo, ¿sí? Pueden ser prioridades en nuestra vida, pero la máxima prioridad, por eso decía, lo primero, ¿qué es lo primero de lo primero? Tiene que ser Dios. Hay un orden, ¿sí? Y el orden es Dios. Bueno, de ahí sigue uno mismo, de ahí sigue, bueno, la esposa, los hijos, el trabajo, pero muchas veces pasa que el trabajo es el primero, ¿sí? O los hijos son lo primero. Entonces vamos por ahí cambiando el orden. Y cambiar el orden, pues, no trae bendición a nuestra vida. Ahora vamos a ir a ver un ejemplo claro de esto, ¿no? Sobre el pueblo de Israel, ¿sí? Por eso empezaba como diciendo el concepto de la prioridad para que cada uno de nosotros meditemos. Entonces, ¿qué es lo primero en nuestra vida? ¿Qué está haciendo lo primero? ¿Qué está ocupando el primer lugar en nuestra vida? ¿Cuál es nuestro tesoro? ¿Sí? ¿Cuál es nuestro tesoro? En donde están nuestros sueños, nuestros anhelos, donde están nuestros deseos, donde está el tiempo que yo le invierto, le dedico, ¿sí? Es ahí entonces, si está ahí puesto nuestro corazón, ese es nuestro tesoro, esa es nuestra prioridad, ¿sí? Creo que por ahí hay un micrófono abierto, no sé si pueden cerrarlo porque por ahí interfiere un poquito, ¿sí? Cerremos los micrófonos para que podamos escuchar, se pueda escuchar bien. Bien. Bueno, entonces quiero ir al libro de Ageo, ¿sí? Vamos a ir entonces al libro de Ageo y vamos a ver el ejemplo del pueblo, ¿no? Del pueblo de Israel, ¿sí? El ejemplo de cuando nosotros estamos equivocados en nuestras prioridades, ¿sí? Cuando estamos equivocados, porque el pueblo de Israel, pues, se equivocó de cuál era realmente la prioridad, ¿sí? En sus vidas. Entonces, el libro de Ageo es un libro que exhorta, que exhorta al pueblo a cambiar, a darse cuenta del error en el que estaban, ¿sí? Y hoy también, bueno, Dios nos va a hablar, si nos quiere hablar a través de este libro de Ageo, pues ver si es que nosotros estamos en ese error igual que el pueblo, y si no estamos en ese error, bueno, gloria a Dios, porque puede ser que nos esté pasando como le pasa al pueblo, ¿sí? Ahora lo vamos a ver de qué se trata. O puede ser que no estemos como el pueblo, pero bueno, prestemos atención, prestemos cuidado de no caer en eso, ¿no? Por eso Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla siempre para prevenirnos, para mostrarnos el camino correcto, el mejor camino, ¿sí? Para entonces aún evitarnos evitar que tomemos malas decisiones, evitar que nos equivoquemos, ¿sí? Por eso la palabra de Dios pues es bendición para nuestra vida, ¿sí?
nos muestra el camino, ¿sí? Para que por ese camino que Dios ya trazó, nosotros podamos transitar, vivir y bueno, tengamos una vida de bendición, ¿sí? Vamos entonces a Ageo capítulo 1, ¿sí? Capítulo 1, y vamos a leer del versículo 2 al 6, ¿sí? Vamos a leer del versículo 2 al 6. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Bien, muy bien, vamos a ir viendo entonces qué es lo que el Señor nos está queriendo decir a través de este pasaje, también lo que le decía, exhortaba al pueblo, ¿no? ¿Para qué, familia? Para meditar en nuestros caminos, para meditar cómo estamos viviendo, ¿sí? Como decía, ¿en qué lugar está Dios en tu vida, el Señor? ¿En qué lugar está? Bien. Y para resumir un poco, ¿sí? Lo que acabamos de leer, pues para entender más la historia, ¿qué estaba pasando? Bueno, el pueblo de Israel había sido exiliado, ¿sí? Por el imperio babilónico, ¿sí? Cuando el imperio babilónico toma Israel, destruye todo, ¿sí? Destruye el templo, destruye los muros que rodeaban a Jerusalén, ¿sí? O sea, destruyen todo, dejan en ruinas todo y se llevan a los judíos a Babilonia, ¿sí? Los judíos todos son llevados a Babilonia, ¿sí? A ser esclavos, ¿sí? Bajo el sometimiento estaban del rey de Babilonia, Nabucodonosor, ¿sí? Entonces, el pueblo de Israel estuvo esclavo, ¿sí? Estando en Babilonia como 70 años. Estuvieron 70 años de esclavitud, ¿sí? Gobernados por los babilónicos, ¿bien? 70 años. Y después de eso, hay un rey que es el rey Ciro, ¿sí? El rey Ciro que Dios le habla, ¿sí? Le habla para que deje libre al pueblo, ¿sí? En Esdras, nosotros nada más se los menciono, ustedes pues lo pueden leer bien, pero en el libro de Esdras, capítulo 1, ustedes pues si quieren lo leen bien, ¿sí? Dice que Dios despertó el espíritu de Ciro. Ciro era el rey de Persia, que en ese momento estaba ya gobernando, ya habían sido sacados los babilónicos y ahora estaba el rey de Persia, ¿sí? Y dice que Dios habla al espíritu de Ciro y le dice a Ciro que deje ir a su pueblo para levantar el templo, para reconstruir, reedificar el templo, para reconstruir las murallas, bueno, todo lo que se había destruido en Jerusalén. Bien, entonces este rey Ciro, el rey de Persia, permitió que los judíos regresaran a Jerusalén, ¿sí? Los dejó libres para que regresaran a Jerusalén. Después de 70 años de esclavitud, el pueblo judío fue libre y los dejaron regresar a su tierra, a Jerusalén. Más o menos 50.000 judíos
regresaron, ¿sí? Para comenzar la tarea ¿de qué? De reedificar el templo, levantar las murallas, ¿sí? Todo eso era lo que, bueno, Dios había dicho que el pueblo tenía que hacer, ¿bien? Pero cuando el pueblo regresa después de 70 años a Jerusalén, ¿sí? Empiezan a reconstruir los muros, empiezan a poner el cimiento, pero la obra se detiene. ¿Cuánto tiempo se detiene? 16 años. 16 años pasaron y el templo aún no estaba reedificado. Sí, lo que Dios les había pedido. 16 años pasaron. ¿Por qué? Porque los judíos empezaron a tener varias oposiciones, empezaron a tener varias oposiciones de diferentes tipos, y entonces se fueron desanimando, se fueron quedando y al final se fueron olvidando de lo que Dios les había pedido, ¿sí? Puede ser que el corazón se les enfrió, se endureció. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa. Después entonces de que pasaron 16 años de estar en Jerusalén, todavía el pueblo no había reedificado el templo de Dios, ¿sí? Por eso Dios habla al pueblo a través de Ageo, lo que acabamos de leer en Ageo capítulo 1. Habla al pueblo, ¿sí? Les exhorta y les dice, ¿no? Lo que acabamos de leer, no es tiempo que reedifiquen el templo de Dios, ¿no? Y empieza entonces ahí a hablarles. Y quiero entonces ir a algunos puntos importantes de estos versículos que acabamos de leer, ¿bien? Primero, el pueblo pues perdió de vista la verdadera prioridad, ¿sí? Esto es lo que pasó con el pueblo. Perdió de vista la verdadera prioridad. Por eso decía, el Señor lo dice, ¿no? No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Porque el pueblo decía que no era el tiempo, de reedificar el templo. Y ya habían pasado 16 años de lo que Dios había mandado hacer al pueblo, pero el pueblo no lo había hecho. Y todavía decía, no es el tiempo todavía, ¿sí? Entonces, el pueblo, pues, cambió la prioridad. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, la prioridad era reedificar el templo. El templo es símbolo de ¿qué? De intimidad, de relación con Dios. ¿Dónde iba a buscar el pueblo a Dios? En el templo. Ahí se hacían los sacrificios, ahí se hacían las ceremonias, ahí el pueblo iba y buscaba a Dios y tenía intimidad con Dios. Pero el templo ya había pasado 16 años y el templo seguía en ruinas, ¿sí? Lo que era importante, porque Dios los dejó libres y los hizo volver al pueblo para ir a reedificar el templo. ¿Qué les estaba diciendo? Para ir a reedificar el templo es para tener relación. Yo quiero tener relación con ustedes. Yo quiero que en ese templo ustedes me busquen, me encuentren, yo les hable, ¿sí? Y el pueblo pues cambió la prioridad, ¿sí? Empezaron a hacer otras cosas, ¿sí? Como nos pasa a nosotros, familia. Muchas veces pues nosotros estamos caminando con el Señor, lo hemos encontrado al Señor, le hemos recibido en nuestro corazón, estamos caminando con Él. ¿Y qué nos pasa cuando estamos recién, ¿no? En la vida cristiana o tenemos unos años? Yo recuerdo mis primeros años con el Señor, pues yo estaba apasionada, quería hacer muchas cosas para Dios. Me decían, bueno, tal reunión y yo estaba ahí en la reunión, porque para mí Dios era mi prioridad, era mi pasión, amaba a Dios. Sí, amo a Dios, ¿no? Pero en esa época era como cuando uno recién empieza a caminar, empieza a descubrir muchas cosas con Dios. Pero Dios me ayuda, Dios
hizo este milagro, pero ay, yo le oré y el Señor escuchó mi oración y nos parece tan hermosa la relación con Dios. Estamos viviendo ese primer amor, estamos tan entregados con el Señor, pero nos pasa muchas veces como el pueblo. En el camino nos vamos distrayendo, en el camino nos vamos desenfocando, en el camino nos vamos desanimando. ¿Qué le pasó al pueblo? Llegó a Jerusalén con la misión de ¿qué? Con la prioridad de ¿qué? De buscar a Dios, su relación con Dios. Pero el pueblo, como empezaron a haber tantas oposiciones, el pueblo se empezó a desanimar. Se desanimaron, se cansaron, ¿sí? Tuvieron quizás miedo por todas las oposiciones y empezaron entonces a posponer lo que tenían que hacer, ¿sí? Lo que Dios les había mandado empezaron a posponerlo, ¿no? No es el tiempo, no es el momento. En otras palabras, Dios puede esperar, ¿no? Lo que muchas veces nos pasa a nosotros, familia. ¿Por qué? Porque ya el primer lugar, que era Dios, cuando empezamos a caminar, cuando estábamos apasionados con el Señor era nuestro estaba en el primer lugar en nuestro corazón, y después empezaron a pasar cosas, nos vamos desanimando, nos vamos distrayendo, ¿sí? Vamos cambiando la prioridad. Pasa ya Dios ya no el primer lugar, sino quizás tu trabajo, quizás tu vida social, quizás tu familia pasa a ser el primer lugar, y entonces al Señor lo vamos desplazando de a poquito, como hizo el pueblo, de a poquito lo fue desplazando, ¿sí? Y cambió entonces la prioridad. ¿Qué le dijo el pueblo a Dios? No es el momento. Y aun cuando el Señor habla a través de Ageo, pues habla diciendo esto, que el pueblo decía que no era el momento todavía. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que le decimos a Dios, no es el momento, Señor, de involucrarme más? No es el momento, Señor, de darte más o de entregarme más. No es el momento de comprometerme más, de llevar un curso, de estudiar, de participar más, ¿sí? ¿Cuántas veces le decimos, no directamente, pero en nuestras acciones y en cosas que ponemos por encima de Dios o personas que ponemos por encima de Dios, le terminamos diciendo, Dios, bueno, tú puedes esperar, ya, espérame un poquito más, ¿no? ¿Cuántas veces? O sea, no sale quizás de nuestros labios, Señor, espérame, pero en nuestras acciones, en nuestras actitudes, en las decisiones que tomamos, le vamos diciendo a Dios que nos espere, que no es el momento, ¿sí? Eso es lo que le dijo el pueblo cuando cambió la prioridad, ¿sí? Empezaron a poner otras cosas en el lugar de Dios, en el lugar de la relación de Dios, ¿sí? Porque ¿cuál era la prioridad? La prioridad era la relación con Dios. El templo significaba, reedificar el templo significaba relación con Dios. ¿Cuál es nuestra prioridad, familia? Nuestra prioridad es la relación con Dios. Y no solamente te digo que la relación con Dios es orar. La relación con Dios es mucho más. La relación con Dios es crecimiento, es madurez. Es que tú te entregues un poco más. Es que tú le des más a Dios. Más de tu tiempo, más de tu corazón, más de tus recursos, ¿sí? Porque cuántas veces Dios nos invita, nos desafía, nos dice, hijito, hijita mía, ahora quiero que hagas esto, y pone un sentir en nuestro corazón, pero yo ese sentir lo desplazo por mis asuntos personales, y el sentir que Dios pone, entonces lo dejo a un lado y le digo, Señor, ya será después, no es el momento, porque apareció otra cosa y pusiste otras cosas o otras personas por encima de Dios, ¿sí?
hizo el pueblo? Vivió afanado en sus asuntos, como nos pasa a nosotros, nos afanamos en nuestros asuntos. ¿Sí? Y esto lo dice el versículo 3, ¿sí? De Ageo capítulo 1, el que acabamos de leer. Dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. ¿Sí? ¿Qué era lo en qué asuntos estaba el pueblo? Estaba en sus cosas personales, estaba el pueblo, en embellecer sus casas, en construir sus casas, en poner lindas sus casas, ¿sí? En eso estaba el pueblo. Y por eso el Señor les decía, y mi casa y mi templo en ruinas está, pero sus casas sí están bien bonitas, bien arregladas, bien construidas, ¿sí? El pueblo estaba ocupado en eso, ¿sí? Estaba afanado en sus asuntos, ¿sí? La ciudad estaba reconstruida, los muros ya estaban levantados, protegían a la ciudad, Jerusalén. El pueblo vivía en casas lindas, pero el templo estaba en ruinas. Y el templo era lo más importante, porque Dios, cuando los deja ir libres, Dios es muy claro. Le dice al rey, sí, Ciro, le dice, deja ir a mi pueblo porque quiero que hagan un altar, porque quiero que reedifiquen mi templo. O sea, no dijo para que reedifiquen sus casas, no dijo para otras cosas, dijo el templo, o sea, la relación con Dios. Ese era lo primero, ¿sí? Y ellos fueron a hacer, pues, sus asuntos, ¿sí? Le pusieron más empeño, más dedicación, más tiempo, más recursos a lo que era de ellos, a lo suyo, ¿bien? ¿Y en qué estamos nosotros afanados, familia? ¿En qué estamos afanados? ¿En qué estamos poniendo más empeño, más recursos, más pasión, más tiempo? ¿Sí? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué nos sacrificamos o por qué nos sacrificamos? Si nos dedicamos a trabajar, a comer, nos dedicamos a trabajar para comer, para vestirnos, nuestra vida es dedicada para ganar salarios, ¿sí? Y vivir una vida de comodidades, como decíamos, siempre ha dicho el líder Eduardo, no vivimos solo para pagar cuentas, no vivimos solo para vivir, para tener comodidades. La vida es más que eso. La vida que Dios nos propone, la vida que Dios nos llama a vivir, ¿sí? Si nos dedicamos solamente a eso, a nuestros asuntos personales, ¿sí? Si nos dedicamos pues a trabajar porque estamos afanados en las cosas que queremos obtener, lograr, ¿sí? Y descuidamos en ese proceso nuestra relación con Dios, viviremos en completa frustración y siendo insatisfechos, ¿sí? Porque todo eso por lo que quizás tú te estás sacrificando no te va a saciar y en algún momento se va a terminar, porque así es, nada perdura, nada es para siempre lo que puedas tener en esta vida, ¿sí? Si nosotros entonces nos dedicamos solamente a vivir para nuestros asuntos, para nuestras comodidades, para solo nuestras metas y nuestros sueños, y en eso no está Dios, no está ocupando el Señor el primer lugar, pues no vamos a tener vidas felices, vamos a tener vidas insatisfechas, de frustración, ¿sí? ¿Cuántas familias hay rotas, infelices, porque se dedicaron a hacer muchas otras cosas menos a buscar a Dios? ¿Sí? A tener esa relación con Dios.
¿Cuántos hijos están perdidos en las familias? ¿Cuántas vidas están vacías? ¿Sí? Porque el ser humano va en busca de lo que supuestamente lo va a llenar, pero no es así, porque solamente Dios nos puede llenar. Y porque Dios es el dueño de todo, y Él nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos, aún nuestros anhelos. Porque Dios también quiere que soñemos, Dios quiere que tengamos metas, Dios quiere que nos realicemos, ¿sí? Pero no poner nuestra satisfacción, nuestros sueños, nuestras metas, nuestras comodidades por encima de Dios, ¿sí? O estar buscando eso y perder de vista nuestra relación con Dios, que es lo más importante. En Mateo 6:33, un versículo muy conocido, ¿sí? Nos dice, ¿no?, que Dios es el dueño de todo, ¿sí? Que Él quiere bendecirnos, que Él quiere darnos todo lo que necesitamos, pero hay un orden. Hay un orden. Mateo 6:33, ¿qué nos dice? Primeramente busca el reino de Dios y su justicia. Primeramente búscame a mí, te dice Dios. Primeramente pon tu corazón, tu mirada en mí. Ponme a mí primero, por encima de las otras cosas, ¿sí? Y lo demás viene por añadidura. Claro que Dios quiere que te vaya bien, claro que Dios quiere que disfrutes de tu familia, que disfrutes de tu trabajo, que tengas recompensa del trabajo que haces. Sí, hablando hoy el Día del Trabajador, no los felicite a todos. Feliz día, ¿sí? O sea, Dios quiere bendecirnos, porque Dios es el dueño de todo, del oro, de la plata, de todos los recursos. Y Dios, claro que quiere que sus hijos sean prósperos, benditos, pero hay un orden, familia. No nos desviemos de eso. Primero es lo primero, Dios es lo primero. Después Dios va a bendecir tu vida, va a bendecir tu familia, tu trabajo, te va a permitir disfrutar, recoger de todo eso, disfrutar de todo lo que tú tienes, ¿sí? Pero primero busca a Dios, ponlo en primer lugar. Deuteronomio 8:18 dice: recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Recuerda, ¿sí? Ten presente a Dios siempre, porque Él es el que te da el poder para hacer riqueza, para conseguir las cosas. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados, ¿sí? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu relación con Dios? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios? Y como decía, no hablo solamente de orar, porque quizás tú sí oras en la mañana, no sé qué tanto, no sé qué tiempo, pero durante el día, todos los días de la semana, ¿cuánto le dedicas a Dios? Y para el crecimiento espiritual, para tu crecimiento espiritual, para tu madurez, porque eso es relación con Dios. Tu relación con Dios cuando oras, cuando meditas en su palabra, cuando pones en práctica la palabra de Dios, cuando sirves también, ¿sí? Sirves en la iglesia, sirves a otros, compartes de Dios. Eso es la relación con Dios, es nuestra comunión, nuestra intimidad. Hemos sido creados, familia, para adorar a Dios, para vivir vidas que le honren a Dios, ¿sí? No hemos sido creados solo para satisfacer nuestras necesidades y enfocarnos en nuestras necesidades personales. Dios se va a encargar de esas necesidades, pero primero tenemos que ponerlo a Él, ¿sí?, en primer lugar, ¿bien? Y quiero terminar ya con este punto, ¿sí?, que tiene que ver con las consecuencias. Cuando Dios no es tu prioridad, hay consecuencias, ¿sí? Por eso en el versículo 6 dice:
Pues así ha dicho Jehová, perdón, el versículo 5 y 6 dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, vestís y no te calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Qué pasa? Cuando Dios no es nuestra prioridad, hay consecuencias. Hay consecuencias porque somos insatisfechos, porque llevamos una vida que nos frustra, porque trabajamos y nos esforzamos y no vemos los resultados, ¿sí? Por eso lo que leíamos, trabajamos parece en jornal roto, porque todo como que se va, ¿sí? Entonces cuando Dios no es nuestra prioridad, ¿qué hay? Hay escasez, hay falta de prosperidad, y no hablo solo material, hablo que te puede faltar muchas cosas, ¿sí? Paz, por ejemplo, en tu hogar, te puede faltar amor en tu casa, ¿sí? Pueden faltar muchas cosas, no solamente plata, ¿sí? Puede haber escasez en diferentes áreas de tu vida, ¿sí? Pero eso es cuando Dios no es tu prioridad, ¿bien? Porque ¿quién te enseña a hacer todas las cosas? A amar a tu esposa, amar a tus hijos, llevar un buen hogar, llevar buenas finanzas, tener un orden en tu vida. Dios. Pero cuando tú buscas a Dios, tu relación con Dios es lo primero, entonces Dios te muestra todo lo demás, cómo tienes que encaminarlo, ¿sí? Cómo tienes que vivir. Y entonces eso trae bendición a nuestra vida. Pero cuando Dios no es nuestra prioridad y ponemos otras cosas por encima de Él, entonces hay un desorden en nuestra vida. Y empezamos a hacer cosas, a tomar decisiones que nos llevan a terribles consecuencias, muchas veces, ¿sí? ¿Qué más pasa cuando Dios no es nuestra prioridad? No tenemos el favor de Dios, no contamos con el respaldo de Dios, ¿sí? Y aparecen dificultades en nuestra vida, aparecen problemas, producto de nuestras malas decisiones, ¿sí? Pero cuando sí Dios es nuestra prioridad, sí, lo que le poníamos ahí en la tarjetita, lo mejor está por venir, familia. Cuando Dios es nuestra prioridad, lo mejor está por venir, porque Dios te va a bendecir, porque Dios va a poner orden en tu vida, porque Dios va a direccionar tu vida, te va a llevar a tomar buenas decisiones que después tú veas las bendiciones, los resultados, la prosperidad, el respaldo de Dios, ¿sí? Cuando Dios es tu prioridad, ¿bien? Proverbios 8, versículo 17-18, ya con este versículo termino, ¿sí? Para que oremos. Dice, a los que me aman, les correspondo. Escuchemos bien. A los que me aman, te dice Dios, les correspondo. A los que me buscan, me doy a conocer. Conmigo están las riquezas y la honra, la prosperidad y los bienes duraderos. Qué maravilloso, ¿no? Cuando leí este versículo, en esta versión, me encantó. Qué claro lo que nos dice Dios. Los que me aman, yo les correspondo, así de fácil, ¿no? Si tú amas a Dios y dices que lo amas, pues Dios tiene que ser el primer lugar. Dios tiene que ser el tesoro de tu corazón. Tú tienes que dedicarle todo el tiempo al Señor, Él tiene que ser el primero en tu vida. Entonces dice que Él te va a corresponder con ese mismo amor. Yo digo que con ese mismo, no, aún con más amor, porque Dios da mucho más que nosotros, ¿verdad? Nosotros somos muchas veces, por nuestra naturaleza, seres limitados, pero Dios es ilimitado. O sea, Dios, si te dice que te ama y te corresponde, pues Dios te va a amar mucho más, te va a corresponder mucho más y te va a dar mucho más de lo que te imaginas, ¿sí?
los que me buscan se va a dar a conocer. O sea, si tú lo buscas, lo vas a encontrar. Si tú lo buscas con todo tu corazón, pues vas a recibir de Él dirección, consejo, amor, va a suplir tus necesidades, todo eso. Conmigo están las riquezas y la honra, la prosperidad y los bienes duraderos. Él tiene todo en sus manos, familia. No te afanes. No pierdas de vista lo que realmente es importante, tu relación con Dios, porque de Él va a venir todo lo que tú anhelas, sueñas, necesitas, porque Él es el dueño y Él quiere darte riquezas, quiere darte prosperidad, quiere darte lo que necesitas. Vuelvo a decir, no solamente plata, estamos hablando de muchas cosas, ¿sí? Bien, bueno, que nuestras metas personales no ahoguen nuestra relación con Dios, que tus metas, tus sueños, no ahoguen tu relación con Dios, ¿sí? Y tu crecimiento espiritual, sino que esas metas que tú tienes, esos sueños, sirvan, ¿sí? Para servir a Dios y darle gloria a Dios. Que tu vida sea para darle la gloria a Dios, ¿sí? Bueno, familia, vamos a orar, estamos ahí ya con el tiempito, sí, vamos a orar para que el Señor realmente, pues, su palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón, reflexionemos, meditemos en todo lo que Él nos está hablando, sí, al igual que al pueblo, bueno, el Señor también nos está hablando, exhortando, animando a que realmente vivamos poniéndolo a Él en el primer lugar, sí. Oremos. Bendito Dios, Padre bueno, quiero darte muchas gracias por la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos regalas en tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz, que puede, Señor, llegar a lo profundo de nuestro corazón, a las entrepieles de nuestro corazón. Que esta palabra, Señor, que hemos escuchado nos lleve a meditar, a reflexionar, Señor, a que, como decía ese versículo que acabamos de leer, Señor, a meditar en nuestros caminos, cómo estamos caminando, cómo estamos viviendo, en base a qué estamos llevando nuestra vida, Señor, porque muchas veces nos dejamos influenciar por el mundo, nos dejamos distraer, Señor, por otras cosas. Nos afanamos, como le pasó al pueblo, nos afanamos en nuestros asuntos personales, en cosas que queremos lograr y te desplazamos, Señor. Te llevamos a ti a un lugar que no te corresponde, porque el lugar que te corresponde a ti es el primer lugar en nuestras vidas, Señor. Por eso queremos pedirte que a través de tu Santo Espíritu tú nos enseñes a ponerte a ti en el primer lugar de nuestro corazón, para que, Señor, tú seas el tesoro de nuestro corazón y no sean otras cosas o personas, Señor, sino que tú seas el tesoro de nuestro corazón. Queremos, Señor, tener presente y recordar siempre que el primer lugar es nuestra relación contigo. Y ahí es donde tenemos que invertir tiempo, dedicación, pasión, a cuidar, a cultivar nuestra relación contigo. Porque de ahí viene todo lo demás, Señor. Porque tú nos vas a bendecir, nos vas a prosperar, nos vas a ayudar, vas a poner orden en nuestra vida cuando primero estés tú en nuestro corazón, Señor. Lo demás nos darás por añadidura, porque tú eres el dueño de todas las cosas, Señor. Si te buscamos, si te amamos, Señor, si nos apasionamos por ti, tú también vas a corresponder a ese amor que te damos, Señor. Tú vas a corresponder, bendito Dios, a ese sacrificio que muchas veces podemos hacer por ti, Señor. Tú vas a corresponder, vas a bendecir nuestras vidas, vas a suplir nuestras necesidades, Señor. Gracias, Papá Dios. Llévanos a seguir reflexionando,
y meditando, Señor, en esto que hemos escuchado. A ti te damos la gloria y la honra, Señor. En tu nombre, Cristo Jesús, te hemos orado. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado de un encuentro especial con el Señor. Para conocer más nuestra iglesia y estar al tanto de nuestros eventos, puedes visitar nuestra página web argentina.centicity.org. Si deseas un pedido de oración o solicitar una cita personal, escríbenos a nuestro Facebook, Centicity Argentina. Nos encontramos en una próxima reunión. Iglesia Virtual Centicity Argentina. Tu iglesia. Tu familia.